Son las 9:05. Recibimos ahora al congresista Illich López Ureña de Acción Popular, representante por Junín, que está camino a ir a su región de origen para participar en la instalación de una mesa de diálogo que tiene que ver con el agua en la provincia de Junín de Concepción. Señor López Ureña, buenos días y bienvenido a RPP. Don Fernando, buenos días. Un saludo a la señorita Mabel, un saludo a todo el Perú y también a mi región, la región Junín. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Nos interesa conocer cuál es su reacción frente al discurso pronunciado ayer en el Congreso de la República por la primera ministra Mirta Vázquez. Mire, en primer lugar yo considero que la información que la primera ministra ha dado es en líneas generales positiva. Lo que me parece negativo es que no dice el cómo, o sea, dice el qué. Vamos a, por ejemplo, la segunda reforma agraria implementarla, pero no dice cómo. Por ejemplo, cuántos millones vamos a utilizar en irrigación, por qué el presupuesto de agricultura es 150 y tantos millones menos que el anterior, y cómo vamos a hacer posible todo lo que ellos mencionan. Me preocupa un poco porque también habló de industrialización y nosotros sabemos que para industrializar un país necesitamos por lo menos un piso común de energía. Y respecto al tema de la energía tampoco se dicen muchas cosas. Entonces, el mensaje va como planes, pero no aterriza en acciones concretas. Y eso es lo que particularmente yo he observado y me preocupa. Sí. Por otra parte, ¿cree usted que hubo carencias, temas sobre los que no habló? Está yendo usted ahora a una actividad en Concepción, Junín, que tiene que ver con el agua. Sobre este tema, se habló sobre una segunda reforma agraria, naturalmente, pero el tema específico de acceso al agua, ¿ve usted que hay una idea clara que se quiere implementar desde el gobierno? Mire, la verdad que dentro de este proyecto de la segunda reforma agraria no han utilizado, por ejemplo, dentro de sus ejes ellos tienen la seguridad alimentaria. Tenemos una ley de seguridad alimentaria aprobada en julio de este año donde, para empezar, el gobierno no le ha dado reglamentación. Entonces, esas acciones concretas que uno reclama va en ese sentido. Si es que quieren hacer, por ejemplo, grandes represamientos en el Perú, ¿cómo van a implementarlos? Yo creo que, por ejemplo, el programa Sierra Azul o el programa subsectorial de irrigaciones deberían de pasar a ser programas de alto nivel. Por ejemplo, esa podría ser, o un shock de inversiones en la agricultura respecto al tema de los recursos hídricos, y eso no se está dando, solo son planes y planes, y eso es por eso que yo en mi participación le he preguntado a ellos, ¿no? ¿Cuánto vamos a invertir en reservorios? ¿Cuánto vamos a invertir en captación, siembra y cosecha de agua? ¿Cuánto se va a invertir en los canales de irrigación? El tema de los fertilizantes es otro tema que a todos nos tienen ascuas, sobre todo la zona de la sierra y toda la agricultura en el Perú, porque va a subir, de acuerdo a las estadísticas de Conveagro, un 35% el costo de los alimentos si es que en esta campaña agrícola no se interviene de una manera positiva para el agricultor y para los que van a sembrar. Congresista, muy buenos días. A pesar de las ausencias que usted ha señalado en el discurso de la primera ministra, y teniendo en cuenta que cuando el señor Guido Bellido pues era primer ministro, ustedes le otorgaron el voto de confianza, en esta oportunidad será lo mismo. ¿Le otorgarán el voto de confianza? Mire, siempre nosotros hemos empezado, sobre todo con el lema de nuestro presidente, el presidente Belaúnde de 1980, trabajar y dejar trabajar. En ese sentido, sí, pues vamos a dejar trabajar, queremos trabajar, pero queremos hacerlo con cosas concretas. No podemos ya estar, lastimosamente ha habido una crisis ministerial muy rápido que considero debe de adoptarse las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. ¿Y cuáles son estas medidas? Acciones concretas. El presidente Belaúnde también decía que la prédica tiene que hacer eco en la acción, o sea, en la acción misma. ¿Qué cosas nos plantean? Si nosotros nos responden esas preguntas, esas interrogantes, no tenemos en un momento más difícil hemos dado. Sí. Pero congresista, buenos días. La reanudación de la sesión será el 4 de noviembre y usted pide acciones concretas, ¿cierto? Yo sé que se ha dejado en libertad a los miembros de la bancada para
votar de acuerdo a lo que decidan, ¿no?, sus conciencias. Pero, ¿qué acciones concretas espera usted, por favor, de aquí al 4 de noviembre? Primero, para hacer una aclaración, nosotros vamos a votar en bloque, ese ha sido el acuerdo de la bancada el día de ayer en la reunión. Segundo, más que acciones concretas, necesitamos datos concretos, como el que le di, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer respecto al tema de los fertilizantes? ¿Vamos a intervenir? Sí. ¿De qué manera? ¿Cuántos millones van a ir, por ejemplo, para ver el tema? Congresista, disculpe usted que lo interrumpa, pero usted sabe que la información... quería justamente retomar lo que le había consultado sobre los gestos, las acciones concretas que espera usted de este gabinete, del Ejecutivo, de aquí al 4 de noviembre para el otorgamiento del voto de confianza, que, como usted lo confirma, será en bloque. Sí, bueno, antes también enviar nuestras sentidas condolencias de parte de la bancada de Acción Popular. Ya nos hemos hecho presente a través de nuestro vocero al congresista Herrera, a su familia y a su partido, ¿no? Lamentablemente una pérdida que se ha suscitado el día de ayer. En segundo término, efectivamente, más que acciones concretas, como le mencionaba, necesitamos datos que nos permitan que efectivamente esos planes que ellos han mencionado se van a realizar. Eso por una parte respecto, por ejemplo, a la segunda reforma agraria, en el tema de ellos van a pedir facultades legislativas para el tema de tributación. ¿Qué acciones concretas van a, o sea, en qué medida se va a llevar ese tema? Y los otros temas que hemos llevado en la reunión con la primera ministra es sobre los ministros, ¿no? El ministro Barranzuela está muy cuestionado y el presidente de la República, considero, debe de acuerdo a sus atribuciones, tomar en cuenta que ese tipo de designaciones lo que hacen es generar un debate innecesario cuando debemos estar avanzando en otras cosas. Igualmente el ministro de Educación, y por nuestra parte nosotros hemos cuestionado la presencia del ministro de la Producción, que es un militante de Acción Popular, que nuevamente ratifico, no tiene absolutamente nada que ver con el partido, con la bancada o con la decisión que vaya a tomar la bancada. ¿La decisión de la bancada está supeditada a que esos 3 ministros sean relevados de sus cargos de aquí al 4 de noviembre? No se puede ver el tema del condicionamiento respecto a que se supedita o no la votación. Lo que sí es que nosotros somos sinceros al mencionarle nuestra extrañeza respecto a ese tema. Yo espero, sinceramente, como toda la bancada, que ellos puedan evaluar esos temas para darle estabilidad, gobernabilidad al país. En todo caso, ¿piensan ustedes, congresista, que después de dar el voto de confianza puedan proceder a una interpelación, a una acción de control respecto a los ministros mencionados? Podría ser, ¿no? Y como le dijimos el otro día a la presidenta del Consejo de Ministros, si es que ellos ponen a un ministro al respecto o cuestionado en este tema, lo que debemos hacer nosotros es ver por el todo. O sea, no por este ministro solamente tendría que caerse todo el gabinete, pero sería innecesario hacer todo eso si es que ellos toman una decisión antes de darles el voto de confianza. Congresista López Ureña, permítame preguntarle sobre política y sobre partidos. Primero sobre Perú Libre, que es el partido más grande en el Parlamento, y luego sobre el de usted, que ha tenido elecciones estos últimos días. Respecto de Perú Libre, usted ha sido secretario de la región Junín de Acción Popular hasta hace 2 años. ¿Qué cosas se sabía sobre la corrupción que se practicaba al interior de las instituciones del gobierno regional? Porque estamos descubriendo cosas vía fiscalía, pero ¿qué sabían ustedes, los dirigentes políticos de Junín? Señor Carvalho, se sabía, todo lo que se sabe y está saltando ahora se sabía antes. Han habido sendas denuncias en todos los niveles a partir del gobierno regional y los gobiernos locales, pero lastimosamente la justicia es muy lenta en las regiones. Imagínense usted que están años tras años en juicios estos señores y lastimosamente no hay acción de parte de la justicia. Por otro lado, no solo ese tema, se tiene el tema emblemático del puente Comuneros, que empezó con una obra de 30 millones, terminó en más de 100 millones y no tiene un lugar donde poder desembocar todo el tráfico que pueda llevar o que pueda solucionar. Se tiene el tema del IREN, del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, que si bien es cierto está funcionando, pero no a la capacidad de la inversión que se ha hecho.
se tienen las carreteras totalmente paralizadas. Ha habido una protesta en la provincia de Jauja, la primera capital del Perú, por la JU 103, donde el gobierno regional ha dejado prácticamente que las empresas que estaban construyendo abandonen la obra. Han dicho que iban a intervenir por el paro y hasta ahora no intervienen absolutamente nada. Y no solo ellos, sino las gestiones anteriores, y yo quiero hacer un hincapié acá por una ley que he presentado. El Partido Perú Libre ha provenido o proviene de un movimiento regional. Sí. ¿Ya? Y los movimientos regionales en un 85% están involucrados en actos de corrupción. Yo he llamado organizaciones criminales a esas personas que se juntan para utilizar la fachada de un movimiento regional y robarle al Estado. Y eso es lo que pasa, no solo en Junín, sino en todo el Perú, señor Carvalho. Lamentable lo que nos dice. Brevemente, por favor, sobre su propio grupo político. ¿Quién es el secretario general? Porque se dijo primero que era el señor Julio Chávez, ahora se habla de Edmundo del Águila Morote. Explíquenos qué es lo que ha pasado, porque han habido estas incertidumbres y estas recriminaciones entre correligionarios. Bueno, yo debo de manifestar que ha habido un proceso el 25 de septiembre donde el señor Julio Chávez ha sacado una ventaja por más de 1.000 o 2.000 votos, más de 2.000 votos. En ese sentido, han anulado actas hasta que el señor del Águila ahora gana por 80 votos. Entonces seguro que van a seguirse los procedimientos, pero más allá del tema, no es un tema solamente de una elección interna más. Yo considero que es un cambio generacional en el partido que debe de hacerse respetar, ¿no? Yo tengo mucho respeto por el ingeniero del mundo, pero ya es hora pues de que dejen a los jóvenes avanzar en la construcción de nuestro partido. No olvidemos que en 1956 el presidente Belaúnde con el Frente de Juventudes llegó a la candidatura en la dictadura de Odría. Quedamos confundidos con lo que nos dice. ¿Hay o no hay un nuevo secretario general investido legalmente en su partido? No hay, porque no hay ninguna resolución todavía. Hay una proclamación mediante una red social y bueno, vamos a esperar pues lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, porque tiene que la competencia del jurado tiene que verse en este proceso electoral. Vamos a esperar. Bueno, vamos a esperar entonces. Espero que no sea muy larga esta espera y que quede clarificada. Muchas gracias en todo caso por su presencia en RPP. Muchas gracias y buenos días, señor Illich López Ureña, congresista de Acción Popular por la región de Junín.